Estás escuchando un episodio especial del HalloWrite, el primer evento literario 100% en formato podcast con temática de Halloween que celebramos el pasado 31 de octubre de 2022. Hoy escucharás a Cristina Murillo hablar de elementos imprescindibles para una historia ambientada en Halloween. Hola, buena. Hola Cristina, ¿cómo estás? Pues bien, aquí preparada para la charla y eso. ¿Tienes ganas? Venimos cargaditos, quiero decir, la charla de ahora ha sido muy intensa, hemos estado hablando de descuartizar cuerpos, de torturas de psicológicas y físicas, quiero decir, venimos ya con ganas, así que escucharla también viene... Las cosas me encantan. ¿Has estado? ¿Has podido escucharla? Sí. Bueno, entonces ya sabes a lo que estamos ahora mismo en ese punto. A ver qué tal tu charla hablándonos de los elementos imprescindibles para una historia ambientada en Halloween, porque eres la autora de, a ver si digo bien el título, porque escucho a una persona decirlo de una manera, a otra persona de otra manera, y yo le digo como me sale de las narices, lo tengo que decir. El legado de las Dryden, digo yo, no sé si son Dryden, son Driden. ¿Cómo se... Yo te voy a confesar que a día de hoy no sé tampoco cómo se pronuncia Driden. Yo digo Dryden, otra gente dice Driden. Yo así que lo dejo a gusto del consumidor, la verdad. Vale, o sea, creo que voy a empezar todas las charlas preguntando pronunciaciones de cosas, porque es que de verdad, yo ni idea de esta cosa. Y mira, iba a hacer un poco de resumen de qué iba el legado de las Dryden o Driden, pero sinceramente creo que lo mejor es que lo digas tú, porque yo veo ahí tantas cosas que no sé por dónde empezar. Así que mejor explica tú de qué va tu libro. Vale, perfecto. La pregunta más complicada, no, hombre. Para empezar. Sí. Pues El legado de la Dryden o Driden es una novela de fantasía juvenil, de fantasía urbana. Se ambienta en Escocia en el año 1998, y trata sobre dos hermanas, Ariadne y Olivia, que son dos carontes. Se encargan de transportar las almas pues, de nuestro plano al más allá, y digamos que cada 31 de octubre tienen que renovar el ciclo de la Tierra, porque si no, pues se rompe y llega como el apocalipsis, por así decirlo, entre comillas. Y justamente el año que le toca a... porque se ambienta en Escocia, eso no lo he dicho, creo. El año en el que les toca a ellas pues llevar a cabo ese ritual, pues el objeto que es necesario para llevarlo a cabo desaparece. Y así es como arranca la historia. Metidas en un follón, como suele ser habitual. Efectivamente. Así que bueno, hoy 30 de octubre tus chicas están ahora mismo sufriendo esto, ¿no? Sí, hoy tienen un día muy intensito las pobres. Espero que les salga todo bien y que después se echen una siesta larga, que creo que se lo merecen, la verdad. Sí, ¿no? Así que precisamente por este tema, porque está ambientado el 31 de octubre y al final es una historia muy halloweenesca, creía que eras la persona como idónea para venir a hablar del tema este de elementos imprescindibles para una historia ambientada en Halloween. Y ya para terminar la introducción, recordar que a 10 minutos de acabar la charla, eso de las 5:20 más o menos, se abrirá el turno de preguntas para las personitas que quieran hacer preguntas a Cristina, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos con las preguntas que hemos preparado aquí de parte del equipo. Para empezar, creo que esta es la pregunta base, ¿no? Y que tiene que ver con todo el título en sí, que es ¿cuáles son los elementos imprescindibles de una historia de Halloween? Pues yo creo que el principal es la atmósfera. Yo cada vez que pienso en una historia de Halloween me lo imagino siempre que sea lúgubre, oscuro. No tiene por qué ser a lo mejor necesariamente un ambiente que dé miedo, pero sí que te entren ganas de coger una mantita y ponértela por encima. Entonces yo creo que las historias de Halloween deberían tener siempre esa atmósfera que es como más de niebla, de que haga frío, de que anochezca antes, tal y como tenemos ahora mismo con el cambio de hora y tal. Y también yo siempre lo veo como ambientado en lugares que hacen frío per se. Por ejemplo, la Driden pues, es en Escocia, porque yo lo asocio mucho a ese tipo de historia un poco más gótica y tal. Y yo creo que la atmósfera es lo más importante. Y luego también debería tener su toque de misterio, porque yo creo que a veces lo paranormal está muy unido al misterio. Ya, por ejemplo, ¿por qué se produce esta cosa? Pues todo eso hay una historia detrás que hay que investigar poco a poco. Y yo creo que esos son los dos elementos principales, y ya cada uno le puede aportar lo que quiera, pero sobre todo eso, la atmósfera, que sea así como más lúgubre, más
de castillo abandonado, de academia, de ruinas, de un bosque y tal. Y también ese toque de misterio, de que te engancha a la novela y que tú digas, ¡buah! Necesito saber qué está pasando, y si ya tiene el toque paranormal, pues para mí sería perfecto. En cuanto al papel de miedo, porque ya has mencionado el ambiente, que es así lugubre y demás, ¿tú crees que una historia inventada en Halloween tiene que ser una historia de terror precisamente? Porque he visto muchas recomendaciones estos días acerca de historias para leer en Halloween, y son todas historias de terror, y a mí me gusta mucho Halloween, pero soy una cagada. Entonces, pregunta para las personas que son como yo. Yo no creo que tenga que dar, o sea, una historia de Halloween yo no considero que tenga que ser siempre de terror. De hecho, yo creo que incluso el propio término de Halloween, la festividad y tal, ya se ha desvirtuado tanto y ha cambiado tanto que se podría hacer ya cualquier historia que, aunque se ambiente ahí, que no dé miedo. Por ejemplo, ¿por qué no hay novelas románticas ambientadas en Halloween? Eso es algo que no comprendo, porque yo lo leería encantada, ¿sabes? Y por ejemplo, hay novelas que también son así rollo fantasía urbana o que son paranormales, que se ambientan en Halloween y no dan precisamente miedo. Por ejemplo, yo lo siento por barrer a mi novela, pero es que es el ejemplo más claro que veo ahora mismo. No te preocupes, aquí estamos para hacer el spam. Sí. A ver, hay que venderse de alguna forma, ¿no? Pero por ejemplo, El legado de la Dryden pues, es la víspera de Halloween y también transcurre durante Halloween, y no considero que sea una novela que sea de terror. La puede leer cualquier persona que no sea apta para el miedo. A mí, por ejemplo, me encantan las historias de miedo, pero yo, por ejemplo, sí he hecho en falta cuando recomiendan ese tipo de historias, pues que añadan un poco más de diversidad de, oye, pues esto es eso, una historia de amor que se ambienta en Halloween. Esto es una novela contemporánea que se ambienta en Halloween y va de cómo tienen que encontrar, yo qué sé, el trofeo del instituto que se ha perdido, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo no creo que tenga que tener siempre elemento de terror, a lo mejor sí, como he mencionado antes, ese tipo de atmósfera, un poco más que te sobrecoge y que es un poco más lúgubre y tal, pero no que dé miedo per se. De hecho, me acabo de acordar de una novela gráfica que es de Rainbow Rowell, creo que se llama así la señora, no lo sé, que es una historia que se ambienta en Halloween, tiene elementos de las calabazas y tal, pero no da miedo, es romanticona y ya está. Pues qué guay, esa la tengo apuntada, que es la de Pumpkin Heads, la última noche o algo así, lo que se llama. Sí. La tengo fichada. Que precisamente, es que por ejemplo a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que está relacionado con Halloween, pero el terror per se no, porque yo sinceramente mi mayor miedo en el mundo, la cosa que más miedo me da en el mundo es ET, o sea, te quiero decir, con eso ya te digo dónde está mi umbral del terror, que después de ahí todo ya me acojona. Entonces claro, a mí el meterme en una historia de terror para sufrir, que intuyo que es lo que la gente quiere, sufrir el terror al final, pues como que no me va mucho, pero me gusta mucho el ambiente. Por ejemplo, los capítulos favoritos de Los Simpsons han sido siempre las casas del terror, ¿sabes? Porque son las mejores. De hecho, en muchas series americanas, por ejemplo en Pretty Little Liars y tal, siempre tienen su especial de Halloween y tú dices, bueno, esto es más mamarracheo que te dé miedo, ¿sabes? Igual que en Los Simpsons. Entonces, es eso, que no tiene por qué dar siempre miedo y tal. Además, yo lo disfruto más cuando eso tiene su toque de mamarracheo y de, uy, no hemos disfrazado, no sé cuánto y tenemos que hacer tal cosa, no sé. Sí, que simplemente sea el día ambientado y que tenga ese aura que recuerda al Halloween, pero sin necesidad de que sea siempre terror, que todos mis respetos para tanto las escritoras y escritores que escriben terror, que me parece súper complicado, como para quien quiere leerlo. También. Yo admiro un montón a la gente que es capaz de escribir terror, porque es que creo que es un género súper complicado y lograr que la gente tenga miedo. Es como hacer reír a la gente. Son dos cosas dificilillas de hacer. Además, creo que las propias historias de miedo no siempre se tienen que ambientar en una época concreta, sino que la puedes mover, pues yo qué sé, a plena luz del día, que es algo así original. Así que... Totalmente. ¿Cómo crees que debe influir la muerte en una historia para mantener al lector alerta? O sea, y darle al tema la importancia que se merece. A ver, esta pregunta me parece muy interesante. Pues tira. Yo considero que las muertes en ficción tienen que hacerse, o sea, yo le daría pues eso, el respeto que tiene, y también hacerlo de tal forma que cree un impacto en la historia de verdad y en los personajes y que tenga consecuencias, que no se haga de una forma gratuita por simplemente sorprender al lector y causarle el shock y ya está.
sino porque yo creo que cuando alguien se muere en la vida real, eso tiene un impacto, eso hay una ausencia ahí y eso va a provocar una consecuencia en las personas que lo rodeaban. Pues yo creo que en ficción ocurre lo mismo. Tú matas a un personaje que era importante, porque por ejemplo puede ser el heredero al trono, y tú tienes que representar eso, cómo va a afectar a la historia, qué van a hacer ahora para la línea sucesoria, qué guerra se puede desencadenar a raíz de eso. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es, cuando vas a matar a un personaje, ver un poco los pros y los contras. De eso te va a beneficiar a la historia, te va a provocar quebraderos de cabeza, va a haber un agujero de guión, porque no sé, a mí me cabe un montón cuando se cargan un personaje por eso, por el shock, por dejarte así con cara de oh, madre mía, que acaba de pasar. No sé, es que creo que Anatomía de Grey, por ejemplo, ha hecho mucho daño en ese aspecto. Sinceramente yo pienso como tú, en el sentido de que igual que cuando se le dice a un escritor o escritora qué cruel eres, es solo por matar a personajes y dices, bueno, ya, pero en realidad la crueldad, aquí que estamos en Halloween como tal, viene de, en realidad, que a ti te duela esa muerte. Si a ti claro, te la trae o sea, te la trae sin cuidado, pues es como, pues muy bien, colecciono cadáveres si quieres, pero sin más. exactamente. Es que a veces queda como que te estás librando de personajes que no te sirven y es como, bueno, pero es que yo creo que incluso la propia crueldad del autor a veces está en hacerlo pasar mal a los personajes, como por ejemplo lo de torturar, así unido a la charla anterior, o yo qué sé, o por una pérdida que no tenga que ser una muerte per se, sino porque esa persona pues desaparece de su vida o porque le ha pasado algo malo, pero no siempre tiene que estar unido a la muerte. Yo creo que siempre tiene que tener un tipo de justificación. Vamos, así es como lo concibo yo y como lo aplico yo cuando escribo. Y poco se habla de que en realidad hacer daño a un personaje, torturar de verdad, es dejarlo a él vivo cuando ha muerto la otra persona. Quiero decir, eso es ser duro, en general. Sí, sí. Eso es ser de, madre mía, qué cruel eres. Y a mí esas cosas me duelen un montón. Vamos. Pero también son las interesantes. Claro, sí, porque a partir de ahí también ve la evolución del personaje, de cómo evoluciona pues después de la pérdida de esa persona y también de cómo ese personaje que ha muerto sigue estando presente en la historia de alguna forma, porque lo recuerdan o por las consecuencias y tal. Y otra pregunta que tenía aquí apuntada es, ¿por qué crees que los fenómenos o las criaturas sobrenaturales son tan recurrentes en las historias de Halloween? Pues porque creo que están relacionados con lo desconocido, con lo que nos da miedo, con aquello que no podemos controlar, porque yo creo que el ser humano, todo aquello que no conoce, por ejemplo, la muerte, pues siempre le ha causado miedo a qué va a pasar cuando yo me muera o qué va a pasar cuando yo estoy en la oscuridad y a lo mejor escucho algo que no sé lo que es. Entonces yo creo que las criaturas sobrenaturales le aportan ese factor de terror o ese factor de misterio y por eso son tan recurrentes en las historias y también porque la propia creación de X criaturas, por ejemplo los vampiros, pues son también para explicar por qué a lo mejor en una época morían tantos niños o porque había una epidemia. Entonces yo básicamente creo que es por eso y además son un elemento muy importante para una historia ambientada en Halloween y eso. Uh-huh. ¿Cuál es tu ser sobrenatural favorito? Quiero decir, ¿escribías sobre alguno concreto? Pues me encantan los vampiros. Yo a mí me Vaya muy fuerte en la época de Crepúsculo, o sea. Qué bien viene la charla de hoy entonces para escuchar sobre de vampiros. Exactamente, o sea, a mí me encantaría escribir algo sobre vampiros, lo que pasa es que no he encontrado todavía pues la historia en la que los pueda meter y no sé. Y así saliéndome un poco más del tema paranormal, los dragones me flipan también. Antes de hacerte la pregunta que se me acaba de ocurrir, podéis ir levantando manos ya para hacer preguntas a Cristina si tenéis alguna pregunta. Yo te iba a preguntar, vale, ya, hago la pregunta y te dejo hablar, Alejandro. Los dragones, ¿no te parece maravilloso que se la considere como una criatura fantástica cuando perfectamente podría haber sido un dinosaurio? O sea, quiero decir, me parece absurdo que no existieran de verdad. Así como dato. Es que, de hecho, cuando los dragones se supone que todo el imaginario y eso es porque se encontraban los fósiles de los dinosaurios y era como, Dios mío, esto tan grande que es, pues es un dragón. Vamos a aplicar un poco el imaginario de la época.
a mí me encantaría que existiesen, la verdad. Mi sueño frustrado es tener un dragón. Mi sueño frustrado de pequeña era tener un dinosaurio. Entonces, ojalá. Totalmente, la verdad. Es que a mí me parecen súper bonitos, además. Y mira que los dinosaurios me gustan. Otra de las cosas que me dan miedo, dinosaurios. No sé por qué, porque jamás voy a ver uno, pero bueno, ahí está. ¿En serio? Te lo prometo. A mí me encantan. Me da muchísimo miedo. O sea, en la imagen, no. Hay en TikTok un filtro en el que lo pones y te sale como que hay dinosaurios en la calle y me cagué. O sea, quiero decir, lo vi y dije, nunca más. Qué miedo, no, jamás. Lo paso muy mal. Yo no voy a ver Jurassic World ni Jurassic Park. Seguramente mi trauma viene de alguna de esas pelis, ¿sabes? Que en algún momento la vería, ¡pum! Shock. Te digo que soy una cagada de nacimiento, no puedo evitarlo, la verdad. No, a ver, que si lo piensas en verdad, si tú ves un dinosaurio en la calle te tiene que dar miedo, porque es como, madre mía, tremendo bicho, ¿sabes? Pero es normal, y más si lo has visto de pequeña, que es como que te impactan más esas cosas. Sí, no sé, yo es que a mí me ha impactado todo en la vida, hay muchos traumas para mi vida, la verdad. Alejandro, te he dado permiso para hablar y cuando quieras. Buenas. A ver, tengo dos preguntas, perdón por ser acaparador. Todo tuyo. En primer lugar, quería preguntarte, ¿crees que se podría entender una historia ambientada en Halloween sin usar clichés? Al final todos tenemos muy en la cabeza lo que es Halloween y pues yo qué sé, calabazas, fantasmas, brujas, todo ese tipo de cosas. ¿Crees que podría llegar a entenderse o se entendería simplemente como que es una historia normal que transcurre en una noche X? Pues yo creo que sí, porque, a ver, puedes poner esos elementos de fondo sin que al final tenga un peso en la historia. Pues menciona de pasada, pues estábamos en el baile de Halloween y directamente, pues eso, es una historia romántica de cómo dos personas se conocen esa noche y para a lo mejor dar a entender de que si se está ambientando en Halloween, pues poner esos elementos decorativos de, pues había una calabaza, había telaraña, había sangre falsa, pero y ya está, y pasa por ese tipo de noche, igual que a lo mejor es San Valentín. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor esta historia se ambienta en San Valentín y no tiene por qué tener el elemento amoroso. Pasa como un día normal y corriente, ¿sabes? Pero entonces, ¿no crees que se podría defraudar al lector si tú le cuentas como una historia ambientada en Halloween, pero no tiene ningún protagonismo esos elementos con los que todos asociamos Halloween? Sí, quizás sí, pero claro, eso ya sería cosa de poner en la sinopsis claramente. Esto se ambienta en Halloween. Avisarlo. Exactamente. Disclaimer, pues aquí no hay nada de Halloween para básicamente también avisar al lector y que no se sienta engañado, ¿sabes? Porque puedo entender que alguien diga, oye, esto me lo has vendido como algo halloweenesco y aquí no he encontrado nada. Y es como, pues tienes razón y el lector tiene derecho a sentirse defraudado, ¿sabes? Vale. Y luego mi otra pregunta, esto ya es un poco opinión personal tuya, que quiero saber, es, ¿hay algún tipo de narrador específico que creas que funciona mejor para ambientar una historia en Halloween y darle ese punto un poco más tenebroso? Por ejemplo, en la novela negra el narrador testigo funciona muy bien. Pero sé que soy consciente de que cada historia tiene su narrador y hay que encontrarlo, pero quizás para contar este tipo de historia hay algo que pueda crear un poco más de tensión, un poco más de, yo qué sé, de esa atmósfera lúgubre. ¿Qué crees? Sí. Pues yo creo que, por ejemplo, si fuese una historia ambientada en Halloween que es puramente terror, yo creo que el narrador que puede funcionar mejor, y esto es punto de vista personal, es la primera persona del presente, porque creo que tú estás dentro de la cabeza del personaje y que al ser una historia de miedo hay ciertos elementos que no van a ser del todo fiables, por así decirlo. Cuando juegas con un narrador que no es fiable, pues a lo mejor si él está sugestionado y escucha un ruido, tú puedes decir, ¿qué será ese ruido? ¿Será de verdad una criatura maléfica que me acecha desde la sombra o es porque se ha caído una escoba? Y no sé, yo creo que con la primera persona funciona mucho mejor eso, porque vas acompañando al protagonista y vas descubriendo con él pues todo ese misterio o todo por qué se está produciendo esa situación y tal, más que a lo mejor en tercera persona y tal. Y creo que la segunda persona, que es un narrador muy complicado y que creo que genera mucho conflicto, también estaría bien utilizarlo para ese tipo de historias. Sí, es verdad que le puede dar mucha angustia a la narración, esa segunda persona, como muy atosigante. Sí. Genial, muchas gracias. Nada, a ti. Y tengo otra pregunta para ti, ¿vale? Vale. Que va a raíz de lo que te ha preguntado un poco Alejandro, y es ¿cómo podemos innovar a la hora de escribir una historia ambientada en Halloween para no caer en esos clichés que estaba mencionando antes Alejandro? La pregunta es complicada, ¿eh?
Pero, por ejemplo, es que tu historia es bastante original, quiero decir, aunque esté ambientada en Halloween. Por eso, tirando un poco de tu experiencia. Pues yo creo que a lo mejor para innovarla, repitiéndome un poco antes de lo que he comentado y tal, yo creo que eliminaría los elementos terroríficos. ¿Por qué es eso? Porque creo que como Halloween ya se ha convertido en algo muy amplio y que se ha desvirtuado un poco el significado y tal, pues a lo mejor los elementos que yo añadiría es eso, el toque romántico. Lo siento por repetirme tanto con el romanticismo, pero es que yo pienso en terror y lo opuesto que pienso a continuación es el romance, entonces tengo que meterlo de alguna forma. O incluso eso, una fantasía urbana, que aunque tenga esos elementos más sobrenaturales y tal, pero que no radique en lo que es el miedo ni en el terror. Entonces yo creo que esa sería una buena forma de innovar dentro de una historia que se ambienta en Halloween. Intentar buscar aquellas cosas que son lo opuesto a Halloween, que no tiene por qué ser siempre el miedo. Si quieres eso, ambientar una comedia romántica en Halloween, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo estaría totalmente a favor de que alguien escribiera una comedia romántica en Halloween, por favor. Si alguien de los que nos está escuchando quiere hacerlo, adelante. Queremos leer vuestras historias ambientadas en Halloween. Es que sí, o una historia de amistad, de cómo un grupo de amigos pues se unen porque yo qué sé, se han perdido la fiesta de Halloween y se tienen que reunir, o algo de ese estilo, que no tiene que ser siempre que esté relacionado con el terror. Y a mí el terror me encanta. Pero es que como al final los géneros se están volviendo cada vez más amplios y se meten más subgéneros dentro y tal, pues no sé, es un elemento que se le puede añadir, igual que lo que he dicho antes. Una historia de San Valentín quizá no tiene por qué ser siempre una historia romántica, puede ser de amistad, puede ser de un misterio, no sé, no hay una película de miedo que se llama San Valentín sangriento, o sea, yo creo que al final puedes meter lo que tú quieras. Totalmente, y más hoy en día, donde todas estas cosas como que te hacen salir un poco de la norma, ¿no? Un poco de lo común. Y además, tú en tu historia de Halloween has metido además la figura del Caronte. Sí. Lo que te hace jugar con diferentes mitologías. ¿Qué recomiendas tú a la gente cuando piensa en hacer algo de este estilo? Pues, a ver, en mi caso es que yo mezclé la figura del Caronte y también metí la mitología celta, que sí que suena a lo mejor un poco raro, que es como, qué mezcolanza más raruna has hecho. Pero yo lo que recomendaría primero es documentarse sobre la mitología sobre la que quieres escribir. La celta es cierto que al ser occidental pues puedes meter menos gazapo, que aún así puedes hacerlo, pero si a lo mejor quieres investigar sobre una cultura que es muy distinta a la tuya, por ejemplo la hindú, la azteca y tal, pues yo primero me iría a la documentación y después yo en mi caso a mí lo que me funciona es planificarlo todo y decir, vale, yo quiero que tenga este elemento de esta mitología, ¿cómo lo hago para que se respete y no quede raro? ¿Cómo lo integro? Yo es que tuve la suerte de que como la mitología celta tiene se hace tanto hincapié en eso de la muerte, de la vida y tal, pues a mí me quedó bien con la figura de los Carontes, ¿sabes? Totalmente. Pues yo ya no tengo más preguntas para ti, Cristina. Si quieres decir alguna cosa que a lo mejor se me ha podido olvidar o que digas esto puede ser interesante mencionarlo, este es tu momento. No, yo básicamente, a mí todas las preguntas me han gustado y eso, y yo quiero seguir haciendo hincapié en lo de los diferentes géneros que existen y que se pueden hacer unas mezclas muy interesantes. Y cada vez más aprecio que la gente sea, que a lo mejor se escribe fantasía, pero le quiere añadir un toque como, por ejemplo, una distopía fantástica y tal, pues yo lo aprecio, o una historia de amor con toques de terror. Eso no se ha hecho. Totalmente. Apoyando aquí los diferentes géneros para escribir historias de Halloween, por favor y gracias. Perdón que os interrumpa, es que no me aparece lo de la mano. Entonces voy a preguntar una cosa más. Vale, venga. A ver, yo te quería preguntar, para ambientar una historia en Halloween, entiendo que todo tiene que girar en torno a la fecha. ¿Cómo planteo la pregunta? ¿Cómo haces que tu novela como tal, porque si es un relato me resulta más sencillo, si es una novela que se extiende más, normalmente se podría extender más en el tiempo, ¿tienes que empezar citando Halloween desde el principio? ¿Dejas que Halloween aparezca en algún momento y le das la importancia como para que parezca que esa historia está realmente ambientada en eso? ¿Cómo lo trabajarías tú? Pues mira, yo partiendo otra vez de mi novela, que es donde aparece y tal, yo por ejemplo lo que hice fue mencionar Halloween desde casi el inicio, porque como
realmente la historia gira en torno a eso, y yo mencionaría la fecha, a lo mejor si se va a producir la novela en plan en las vísperas, como unos 5 días antes y tal, pues tú puedes hacer una cuenta atrás y decir, vale, pues los días previos ha pasado esto, y en cada capítulo vas diciendo los días que quedan para Halloween. Y entonces ya estás metiendo al lector con la expectación de, vale, esto me está llevando a este punto y ya estoy metido dentro de la narrativa halloweenesca, por así decirlo. Entonces yo lo mencionaría desde el principio y lo iría a lo mejor soltando a cuenta, o sea, lo iría soltando poco a poco para que a lo mejor no turulle mucho al lector y lo vas preparando y tal. Genial, muchas gracias. Nada, Me encanta cómo se le escucha a Alejandro tomar notas, porque eso significa que está aquí a tope. Claro. Muy comprometido, así me gusta. Tomar notas de todo lo que dice Cristina. Pues nada, Cristina, muchas gracias por venir a esta charla del Halloween. Espero que te haya gustado, que te lo hayas pasado bien, que hayas estado cómoda. Sí, yo me lo paso muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Espero que hayas disfrutado de este episodio del Halloween y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.